Quiero agradecer al colegio la invitación para participar en estas jornadas. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de la atención dermofarmacéutica en el paciente oncológico. Y como bien nos comentaba, vamos a hacer a la par un maquillaje corrector con mi compañera Begoña Gómez, que está en el Departamento de Formación de la Rosposei, al igual que yo, y lo vamos a ir haciendo durante toda la sesión. Al finalizar, pues podremos ver cómo todo un tratamiento de dermocosmética y un maquillaje corrector pues puede ayudar a muchísimas cosas, y lo vamos a ir viendo a través de toda esta ponencia. Vamos a hablar de la atención dermofarmacéutica en el paciente oncológico. Y es muy importante porque, por desgracia, cada vez pues, acuden a nuestra farmacia más pacientes con cáncer y realmente es cierto que todos estos tratamientos, los tratamientos oncológicos, pues se administran en el hospital, son medicamentos vía hospitalaria. Y es allí, es en el hospital, donde los oncólogos o las enfermeras pues muchas veces son los encargados y los que tendrían que comunicarle al paciente todos los efectos secundarios que van a aparecer en su piel, que ya no son efectos secundarios, sino que son realmente efectos esperados, y que muchas veces es allí donde se debería hacer esa comunicación. Es cierto que muchas veces pues, los oncólogos y las enfermeras hacen esa comunicación, pero el estado de shock en ese momento pues, realmente les hace no prestar una atención plena a todo lo que tienen que escuchar, o muchas veces incluso no reciben ese consejo pues porque no tienen tiempo y porque están pensando en el tratamiento y en curar un cáncer. Y realmente cuando el paciente llega a su casa, está más relajado y empiezan a aparecer todos esos efectos en la piel, es cuando empiezan a surgirle un montón de dudas, y el punto de acceso más fácil que tienen para pedir ayuda, para pedir un consejo y para intentar ver cómo pueden mitigar todos esos efectos son las farmacias. Así que yo creo que es muy importante que en la ponencia de hoy conozcamos esos efectos secundarios y cómo con la cosmética, con la dermocosmética, se pueden aliviar muchísimo todos esos efectos. El pasador, aquí. Bueno, en primer lugar me gusta empezar por la definición, y vamos a hablar, para hablar de los tratamientos oncológicos, vamos a hablar pues, por cuáles son las terapias oncológicas. La primera de ellas es la más conocida, todas la conocemos, es la quimioterapia, y la quimioterapia es un tratamiento que lo que hace es destruir las células que tienen una rápida división celular, ¿vale? Las células que se dividen muy rápidamente son las del cáncer. Lo que ocurre es que en nuestra piel tenemos también muchas otras células que tienen una rápida división, como son las células intestinales, las del cabello o las de la piel. Por eso hay muchos efectos secundarios a nivel intestinal: náuseas, vómitos, caída de cabello, caída de cejas, caída de pestañas, y a nivel cutáneo muchos efectos secundarios cutáneos, ¿vale? ¿Qué se está haciendo últimamente? Pues está pasando de utilizar esa quimioterapia, que se sigue utilizando, sobre todo por coste, al final la farmaindustria es así, pero se está utilizando últimamente también mucho las terapias dirigidas. Las terapias dirigidas son unos tratamientos que lo que sí que hacen es diferenciar una célula normal de una célula tumoral, ¿vale? Van a encontrar una diferencia entre células normales y células tumorales y van a intentar inhibir el crecimiento de esas células tumorales. Aquí ya no destruyen todo, no es como la quimioterapia, que sería como matar moscas a cañonazos, sino aquí van a encontrar esa diferencia y van a inhibir el crecimiento. Lo que ocurre es que si inhibimos el crecimiento de células dianas de rápida división, al final también se puede inhibir el crecimiento de ciertos receptores epidérmicos que encontramos a nivel cutáneo, ¿vale? Y por eso también va a haber muchos efectos secundarios en la piel. Y por último, la radioterapia, también conocida por todos, es una acción, una irradiación directa sobre la piel, que por supuesto pues, también va a tener muchas afectaciones cutáneas. Entonces, ¿por qué hablamos de las terapias oncológicas? Porque conociendo esas terapias, conocemos que se pueden afectar esas células como queratinocitos o vasos de la dermis, y que van a aparecer muchas alteraciones en la barrera cutánea, van a haber alteraciones en la renovación celular. Por ejemplo, la renovación celular en nuestra piel se renueva la piel aproximadamente cada 28 días. Pues en pacientes con terapias dirigidas, esa renovación celular puede tardar hasta el triple.
y realmente si estamos renovando mal la piel, la barrera cutánea de protección va a ser mucho más fina, no nos va a proteger de manera adecuada y pues a esos pacientes pues va a haber que utilizar grandes relipidizantes y constituir de nuevo toda esa barrera. Por tanto, va a haber alteraciones en la piel y en las mucosas. ¿Cuál es el impacto en estos pacientes? Pues el impacto que lo vemos, que se ve, es el impacto físico. ¿Vale? A nivel de la barrera protectora, pues va a aparecer serosis, va a aparecer prurito, paroniquias y fisuras, ¿vale? Grietas en estos pacientes pues, que también afectan mucho a su calidad de vida. También van a haber alteraciones en los sistemas de defensa, erupciones, eritemas, inflamación. Va a haber también una gran fotosensibilidad, luego hablaremos de ello, y la fotoprotección es fundamental en todos los pacientes oncológicos. Y luego, muy importante, más importante todavía si cabe, es toda la afectación psicológica. Al final, tengo que mejorar el estado de mi barrera cutánea y de mi piel, pero porque ello repercute a mi calidad de vida. Si no tengo la piel en buen estado, el paciente es mucho más consciente de su enfermedad, afecta a su autoestima y afecta a sus relaciones sociales. Así que es importante la dermocosmética para mejorar la calidad de vida de los pacientes. La dermocosmética que se va a utilizar, simple. Aquí no vamos a hablar como en otros pasos de procesos largos, de 1000 pasos en el proceso de la dermocosmética del paciente oncológico, porque se lo queremos hacer fácil, le queremos facilitar la vida y queremos que sea algo simple y sencillo. Y por ello, lo fundamental es hacer un tratamiento de higiene suave y adecuada, una higiene suave, hidratación y reparación, fotoprotección, como os decía que es imprescindible, y el maquillaje corrector. A nivel de la higiene, en la higiene, ¿cuál es la higiene que es adecuada? ¿Cuál es la higiene que se va a recomendar? Pues se va a utilizar Sindets, que son jabones sin jabón, suaves, respetuosos. Los tensioactivos suaves, que serían los no iónicos o los anfóteros. Luego, pH fisiológico, pH 5.5. Cuando se utiliza higiene con pH 8 o superior, agrava mucho las alteraciones cutáneas y empeora mucho los efectos. Y luego, si esa higiene suave está enriquecida con relipidizantes, con hidratantes, con antiinflamatorios, pues vamos a mejorar mucho desde el momento de la ducha. En cuanto a la hidratación, hemos dicho que es imprescindible fortalecer esa barrera de protección y restaurar todo ese estrato córneo que está mal constituido. Pues hay que hacer que la hidratación sea a todos los niveles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero, con hidratantes pasivos, evitar que el agua que tenemos en nuestro propio organismo se evapore, que no salga ese agua. Por ejemplo, con hidratantes pasivos como vaselinas, siliconas, dimeticonas. Por otro lado, aportar agua desde el exterior, hidratantes como factores naturales de hidratación, urea, ácido hialurónico. En tercer lugar, complementar la hidratación que también tenga elementos calmantes, antiprurito y antiinflamatorios, como puede ser la niacinamida o la lantoína. Y por último, relipidizantes, aportar los lípidos que también faltan en esa barrera. Por ejemplo, aceites vegetales, manteca de karité o ceramidas, ¿vale? Eso sería una hidratación completa. Los reparadores. Es muy habitual en estos pacientes que uno de los efectos secundarios que aparezca sean fisuras, grietas y también paroniquias, uñas que se enquistan, y para eso es importante reparadores epidérmicos, que tengan una parte de reparador como pueden ser pantenol, extractos de centella asiática. Por otro lado, antisépticos, antibacterianos para evitar esa infección con oligoelementos, cobre, zinc, manganeso. Y también combinarlo con protectores y antiirritantes, como pueden ser manteca de karité o dimeticonas o incluso filtros para proteger también la zona. La fotoprotección, que era otro de los puntos importantes e imprescindibles en los pacientes. Durante todo el tratamiento tienen que tener una fotoprotección adecuada. Los tratamientos oncológicos, todos, o la gran parte, la mayoría de ellos, son tratamientos que son fotosensibilizantes y que inducen fototoxicidad. Además,
hemos dicho que la barrera cutánea está mal constituida, es mucho más fina. Por tanto, la capacidad de que la radiación ultravioleta pueda penetrar y causar un daño a largo plazo es mucho mayor. Incluso hay más predisposición a que estos pacientes puedan tener un futuro cáncer de piel porque la radiación va a incidir mucho más sobre ellos. Así que la fotoprotección es imprescindible. Y luego otro punto también es que disminuye la dosis mínima eritematógena, ¿vale? Es decir, la dosis mínima de radiación que produce un eritema en la piel. Aquí tenéis una imagen, la primera imagen sería con una misma dosis de radiación ultravioleta aplicada a la espalda de un paciente que está 2 meses antes de estar con la administración del tratamiento oncológico, la piel irradiada, no habría eritema en la piel. Y después de 2 meses con un tratamiento oncológico, como podéis ver, la espalda, el eritema que se produce en la piel con la misma radiación, pues aparece mucho antes. Con lo cual es importante la fotoprotección con sistemas filtrantes de amplio espectro que protejan toda la radiación, ultravioleta B, ultravioleta A, acompañar esa protección no solo tópica, sino protección física, con gorros, gafas, ropa adecuada. Y luego, importante en radioterapia, que después de los tratamientos oncológicos, durante un año después de estar en tratamiento con radioterapia, que sigan durante un año con la máxima protección, todo el año, me da igual si es un día nublado o si es un día de sol, ¿vale? Así que la fotoprotección es imprescindible. El último punto, el maquillaje corrector. Puede parecer algo más banal, puede parecer algo que no tiene tanta importancia, porque al final la fotoprotección me ayuda, la hidratación necesito restaurar. El maquillaje podemos pensar que es algo más decorativo, pero el maquillaje ahora vais a daros cuenta de que es algo fundamental, que realmente el maquillaje mejora la autoestima de los pacientes, que mejora su calidad de vida, que nosotros hemos hecho talleres de maquillaje y esos pacientes salen diciendo hoy me apetece irme a comer con mis amigas y les voy a llamar porque es que hoy me apetece salir, o no me voy a desmaquillar en 3 días porque hoy me siento bien. Incluso la intimidad de los pacientes, porque al final pues esos daños que puedan tener a nivel cutáneo con el maquillaje pues van a estar mucho más disimulados y al final es una intimidad que no va a estar revelada. Así que el maquillaje es imprescindible. Y para ver las técnicas de maquillaje, cómo se aplica el maquillaje a un paciente oncológico, porque no es lo mismo un maquillaje decorativo, el que tenemos todos en mente, que un maquillaje corrector. ¿Vale? Entonces, para hablaros de esas técnicas, pues yo creo que os lo va a contar muy bien Begoña, que es experta, y que os cuente el maquillaje. Muchas gracias, Ana. Bueno, saludaros a todos. Por supuesto, darle las gracias a Victoria. Nos giramos ahí un poquito. He estado realizando, mientras Ana hacía la ponencia, medio rostro para ver la diferencia. Antes me comentaba Victoria que también ahora tenía la piel mejorada y dice, bueno, no sé si te vaya a servir muy bien porque ahora la tengo mejorada. Realmente durante los tratamientos incluso tuve costras, la piel mucho más afectada, ¿no? Igualmente sí se puede ver cómo podemos corregir rasgos, pues puede tener más retención de líquidos en el contorno de ojos. Entonces, lo que hemos hecho, por ejemplo, en el caso de ella tiene un poquito de pestaña, pero hay personas que pierden la pestaña, le he hecho una línea finita para dar un aspecto de pestaña, ¿no? Más volumen. En el caso de los labios, pues un tono natural que simplemente le dé un poquito de vida, sin tampoco arriesgarnos con tonos fuertes, ¿no? Para que esté cómoda. Y sobre todo, unificar, o sea, lo que es unificar el tono del rostro, que puede haber diferencias de tono. Entonces, unificar con un buen maquillaje cubriente, un maquillaje adecuado en composición para pacientes oncológicos, que no perjudique para una piel ya afectada, de por sí fragilizada, que puede tener fisura, puede tener grieta, pues más manchitas. Entonces es un maquillaje confortable, ¿no? Se siente confortable, de larga duración, muy cubriente, muy modulable. De hecho, por ejemplo, en el curso de residentes de Barcelona maquillamos un angioma que era medio rostro y apenas se notaba la diferencia, o sea que realmente es lo adecuado que sea un maquillaje muy cubriente y sobre todo modulable, que se sientan cómodas con él en función de los tratamientos que van recibiendo.
Entonces, lo que he hecho es eso, marcarle un poco la pestaña, hacerle una línea, dibujar el labio, utilizar correctores en la zona del contorno de ojos y marcar un poco más el pómulo. Cuando termine Ana, igualmente la ponencia, estaré haciendo la mitad del rostro que queda y entonces veremos el resultado ya final. Era un poco para que pudieseis observar el progreso, ¿no? Si me das paso, vamos viendo... Sí. Ahí, exactamente. Lo que comentaba, cuando no hay pestaña, hay ausencia de pestaña, lo que hacemos es una línea finita o un poquito más gruesa en función de eso, para dar volumen y un poco de expresividad, ¿no?, a la mirada. Cuando nos quedamos sin pestañas y sin cejas, pues se pierde esa expresividad, se ve muy bien en la fotografía. Entonces, si hay un poquito de pestaña, en el caso de ella que hay un poquito, le hemos dado una máscara de pestañas de volumen para aprovechar ya la base que tiene. Y lo que sí he dejado para que vieseis bien es lo de la ceja, que es muy importante, es donde pueden surgir más dudas y donde os pueden preguntar también en el punto de venta ¿y cómo hago, cómo me dibujo la ceja ahora que no tengo? Entonces, las reglas fundamentales son las que están en la diapositiva. Yo recomendaría que lo hicieseis con la punta del lápiz, entonces se cogería lo que es el extremo de la nariz, pasando por el lagrimal del ojo, ese sería el inicio, por ejemplo, de su ceja. Marcamos ahí un puntito, no sé si se ve, pero bueno, sí, algo se ve. Bien. Después, el punto más alto de expresividad suele ser a mitad de la pupila, entonces sería, por ejemplo, ahí, o también le podemos decir, como está haciendo ella muy bien, que ya nos está marcando, ¿no?, su forma de ceja, entonces este sería el punto más alto, y pasando por también el extremo de la nariz, lo que es el rabillo del ojo, aquí tiene que terminar. Bueno, esta es para todas las personas, realmente es el marco de la mirada, sería la técnica fundamental. Y luego hacemos como si fueran comas, pero invertidas, ¿vale? Haríamos como rayitas. No lo dibujamos en recto, sino que hacemos como rayitas. En el caso de ella, he escogido un lápiz pues clarito, tiene la piel clarita, el cabello claro. Entonces unimos los puntos y terminamos en el punto que hemos dicho que íbamos a terminar, que sería ese. Simplemente el efecto de sombreado nos da muchísima más expresión. Es como inventar un poco, ¿se ve? Y luego pasamos al cepillo. Es importante que sea adecuado, que sea un lápiz adecuado para cejas, no nos sirve cualquier lápiz, sino que tiene que tener pues, la textura adecuada. Haciéndolo pelito a pelito, lo que conseguimos es mucho más naturalidad, que no se vea el dibujo, el trazo recto. ¿Sí? Gracias. Bueno, yo creo que se ha visto súper bien en la imagen con medio rostro con el maquillaje, cómo cambia totalmente la expresividad de la cara y además también, se me pone el vídeo, también saber que los pacientes oncológicos pues normalmente tienen el tono mucho más apagado, entonces vamos a dar mucha más expresividad y vida a ese paciente. Y lo vais a ver también muy bien con este vídeo que... ¿El sonido? Love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. Bueno, para mí fue un cambio brutal porque fue de un día para otro, de tener pelo un día, levantarte por la mañana y no tener ya nada ni de pelo, ni de cejas, ni de pestañas. Entonces el cambio fue demasiado brusco, no me dio tiempo a acostumbrarme a mi nueva imagen. El hecho de venir aquí al taller y volver a recuperar sobre todo las cejas, para mí lo de las cejas es que es fundamental porque es que vuelve a ser tu cara. Me da mucha fuerza y no es que me la dé a mí, sino que también se la doy a mi familia al verme maquillada. Les animo a ellos como que yo me siento bien. Tienes que aprender a maquillarte de nuevo. Yo era una persona que usaba maquillaje y cuando me quise maquillar según las directrices de antes,
no se ría, porque te ha cambiado la cara. El maquillaje es todo, porque te aísla de la enfermedad por un lado y de la curiosidad morbosa de la gente por otro. Sí lo necesito, se necesita para vivir, sobre todo para sentirte viva, para que esta enfermedad que te ha tocado y que ya has dejado de preguntarte por qué a mí, digas tú, no, sigo viva y estoy maravillosa. Yo estoy encantada. Desde que he venido aquí, yo venía aquí un poco creyéndome que esto tampoco iba a ser tan maravilloso y tan estupendo, deseando venir aquí porque salgo del espejo ese de ahí, salgo con otras ganas totalmente distintas. Me interesa mucho que las demás mujeres que pasen por lo que yo he pasado sepan que el final es este, que existe maquillaje. Y que si se lo dicen al principio, yo creo que les ayudará mucho a pasar el proceso de la enfermedad. But it's time to face the truth. I will never be with you. Bueno. Gracias. Y para terminar súper rápido, que no me quiero alargar y me queda menos de un minuto, simplemente deciros que es importante también poder tener tablas de recomendaciones dermocosméticas para recomendar a vuestros pacientes. Os las lleváis, las tenéis en vuestra bolsa. Es una tabla donde en primer lugar hay unas fotos, luego aparece una tabla de qué moléculas, qué tratamientos son los oncológicos que se utilizan y qué efectos secundarios pueden ocurrir. Es verdad que el tratamiento, la molécula oncológica no la vamos a trabajar, pero muchas veces sí que el paciente viene con esos informes y podemos hacernos una idea de qué efecto secundario puede aparecer. Luego, este es un grupo de expertos que lo ha hecho un grupo de oncólogos y de dermatólogos. Hay una parte de recomendaciones farmacológicas de qué medicamentos son los que el dermatólogo va a recomendar. Y, en último lugar, los cuidados dermocosméticos, qué activos en cosmética se pueden utilizar pues, para mejorar toda esa calidad de vida de estos pacientes, ¿vale? Si queréis bucear muchísimo más sobre todo lo que es el cuidado de la piel del paciente oncológico, lo podéis hacer en este link, en la web larosposaydermocosmetica.es, para mucha más información. Y para terminar, las conclusiones, que la dermocosmética, la dermofarmacia en el paciente oncológico refuerza la barrera cutánea, reduce el impacto de la toxicidad, en definitiva, disminuye o previene los efectos secundarios, que va a aumentar la calidad de vida y que vamos a mejorar la adherencia a los tratamientos, que a lo mejor por esos efectos secundarios dejarían de lado su tratamiento oncológico y que vamos a mejorar la adherencia a los tratamientos. Así que yo creo que es muy importante. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Miguel y vengo en representación del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Es verdad que mi compañera anterior ha explicado un poquillo lo que iba a decir yo, pero mi intención hoy, primero, bueno, hablaré un poco sobre lo que se trata nuestra asociación y luego el por qué para las asociaciones de pacientes es tan importante el papel del farmacéutico. Y bueno, para comenzar, como dije, nosotros somos una asociación que estamos integrados por 51 asociaciones. Tenemos 15 miembros corporativos y 9 divisiones propias. Las divisiones están a cargo de sociedades científicas también. El Grupo Español con Cáncer tiene dos vertientes, una lo que son tumores sólidos y otro lo que son ya de carácter hematológico. Y bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos? Pues conseguir que todos los pacientes con cáncer tengan acceso a diagnóstico rápido, mejorar los tratamientos disponibles, incluyendo la atención psicológica y social. También la atención jurídica, porque muchos de nuestros pacientes cada vez vemos personas mucho más jóvenes que se encuentran con adversidades a lo que son el trabajo, temas sociales y demás. Entonces allí interviene un grupo de abogados que nos colaboran con nosotros. Y trabajamos también o fomentamos mucho equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios para trabajar pues, en conjunto y buscar un poco cuáles son esas mejorías o cuáles son esos fallos que nos presentan o nos reportan nuestros pacientes. Bueno, quería resaltar un poco todo eso, aunque todos los objetivos que están lo podemos ver allí.
Y bueno, aquí que yo creo que es la parte más importante, cómo debemos de trabajar con los farmacéuticos. Y por qué para nosotros es importante, ¿no? Desde las asociaciones de pacientes. Primero, un paciente generalmente suele estar muy desinformado y no sabe muchas veces a dónde acudir. Y generalmente van a urgencia cuando muchas de las necesidades que nos están planteando lo pueden cubrir en la parte de farmacia. Y no solo desde la parte de dermo, sino desde la parte íntima y capilar, cualquier otra rama que puede colaborar el farmacéutico. La parte nutricional, que juega un papel fundamental y que es una de las cosas que más preocupan a nuestros pacientes. Entonces, es importante empatizar y no es que vemos una persona a lo mejor sin pelo y decir, bueno, necesitas esto, esto y esto, sino más o menos vosotros conocéis por la propia medicación que muchas veces os pide, saber detectar y decir en qué te podemos ayudar o sabes que tenemos estos productos que a lo mejor te pueden venir bien o que pueden colaborar y que te van a permitir mejorar un poco la calidad de vida. Allí es verdad que muchas veces nos estamos adelantando, pero estamos creando esa necesidad para los pacientes y que en algún momento la van a tener y producto muchas veces del desconocimiento, pues van y se esconde. Un paciente que recibe tratamientos de inmunoterapia o cualquier tipo de radioterapia, incluso quimio, suelen tener muchas manchas, mucho tal, y se suelen esconder. Entonces, es bueno intervenir y cuando nos llegan, desde la prevención, yo creo que podemos hacer mucho más. Entonces, creo que es importante lograr conectar y conocer un poco cuáles son las necesidades que tenemos o las necesidades que nos están reportando, que nos están demandando nuestros pacientes. Es verdad que generalmente solemos hablar, cuando hablamos de pacientes, de género femenino y la verdad que muchos de nuestros pacientes, hombres, generalmente es verdad que no suelen hablar o no suelen tener suelen expresar del todo lo que sienten, pero muchas de las necesidades, este tipo de población generalmente la demanda y se siente mucho más abandonada. Cuando se hablan de tema capilar, o he estado durante toda la mañana, hemos hecho mucho énfasis en el aspecto femenino y un paciente, la parte capilar masculina pareciera que no, o que no le es importante porque bueno, nos da más igual la caída del pelo o no. Y no es así, tanto las personas que son pacientes como los no pacientes, porque hay de intermedio una parte social, es como, bueno, si soy calvo, pues cómo no me tendré que someter a implante de más o tal, o el cabello o las entradas, o cómo puedo hacer para verme un poco mejor. De hecho, uno de los proyectos que estamos llevando a cabo y donde generalmente casi todas las campañas que hacemos las hacemos con el aval del Colegio de Farmacéuticos, son revistas donde una de las partes son cuidados y cosmética, donde incluimos todos los productos que pueden favorecer a este tipo de pacientes. Es verdad que hemos comenzado como ha sido hace poco, con el cáncer de próstata y está dirigido, focalizado a este tipo de paciente, pero posteriormente habrá un volumen 2 o 3 o lo iremos desarrollando en cada patología. Y una parte importante o dentro de esa revista es de qué manera nos puede ayudar el farmacéutico, porque creemos que también cumple un rol importante para la parte de derivación, ¿no? Pues esto a lo mejor lo puedo abordar yo, también saber cuándo tiene que intervenir un médico, cuándo tiene que intervenir un psicólogo, cuándo debemos de asesorar nosotros por una parte, por la parte nutricional y cuándo debemos de derivar a un profesional especializado. Entonces creo que es importante y es allí donde pues, creo que tenemos que estar conectados. Y también pues, vosotros dentro de la farmacia dar información dentro de lo que es las asociaciones de pacientes, que generalmente en España tenemos un 3% de personas que se suelen afiliar a algún tipo de asociación. Y saber que pueden encontrar material no técnico, sino un material que sí es que está escrito por médicos, pero con un lenguaje muy coloquial y muy accesible. Y también de todos los servicios que pueden beneficiar, que al final pues para los pacientes somos los que estamos y somos los que generalmente nos enseña, y por eso me pareció súper importante incluir en esta parte que estuviera una paciente que creo que al final son nuestros mejores maestros y son los que nos van permitiendo cómo podemos ir abordando nuestro día a día.
Y bueno, me podría aquí focalizar mucho más, pero simplemente pues para que sepan que trabajamos con todo tipo de cánceres. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Creo que han sido unas ponencias que nos han tenido a todos boquiabiertas y estamos todavía con el maquillaje que también nos ha dejado a todos impactados. ¿Alguna pregunta para alguno de los ponentes? Tenemos una farmacia con un paciente para todo esto del maquillaje y todo eso, ¿no se puede dirigir? ¿En qué sentido? Que tengas algún paciente que ves que todo esto sí que le está ¿Afectando? Bueno, nosotros, por ejemplo, sí que es cierto que desde la Rosposey hacemos en algunos hospitales por toda España, tenemos talleres para enseñar a los pacientes a maquillarse, no para que vayan y se les maquille y ya está, sino para que ellos mismos aprendan a maquillarse en su día a día. Lo que pasa es que no todos los hospitales, y eso tendrían que hablarlo con el hospital, si hace alguno de estos talleres o si no. En el hospital le informan de si hacen algún taller de este tipo o si no. ¿Vale? También en las asociaciones de pacientes hay convenios. Generalmente tenemos un convenio con la Roche-Posay, donde se le da una atención individual a cada uno de los pacientes. Entonces tienen una sesión exclusiva donde pues, le enseñan un poco tanto de maquillaje como de cuidado de la piel. Y luego también pues, talleres que se abren a lo largo de todo el año. Bueno, yo ahora no me puedo contener sin preguntarle a Begoña. Está ahí muy enfrascada. No, ya está. Te he visto, se ha quedado fantástica, te has quedado guapísima, Victoria, te has quedado guapísima. Pero además, este tipo de maquillaje, bueno, tú lo has hecho, estamos viéndolo todos, estamos haciendo un seguimiento, ¿siempre es tan largo, siempre dura tanto? ¿O nos enseñáis a las pacientes a maquillarse en lo que queremos un día a día de levantarte? Porque a fin de cuentas el paciente pasa a ser crónico, pasa a hacer su vida normal, atiende a su casa, se va a trabajar y tiene, bueno, pues que maquillarse con una rapidez como nos maquillamos cualquiera. Sí, bueno, también depende, es que me ha comentado que luego va a salir a comer con la familia. Como tiene entonces, que ser. Entonces, claro, Como estaba tiene que planteado como medio rostro y dije, no te preocupes que te voy a terminar el claro. maquillaje. Y le he puesto un poquito de sombra, le he hecho más detalles. Pero realmente lo básico, lo fundamental, lo que diríamos, me voy a la compra y voy a hacer unos recados y quiero mejorar mi aspecto, ¿no? En este momento que estoy con la enfermedad o, bueno, que tengo signos, ¿no?, de la enfermedad en el rostro, lo que haríamos sería... Primero, la aplicación sería con las manos, no sería con pincel, pero claro, yo aquí no es lo correcto, ¿no? Pero ella a sí misma se lo aplicaría con la yema de los dedos, ¿eh? Es lo más fácil, como si fuera reconociendo nuestro rostro, que es importante, y mimándonos. También es un gesto de mimo hacia nosotros. Entonces, lo aplicaríamos con las manos, la línea del ojo recomiendo del exterior al interior porque es mucho más fácil, si no acabamos con... Entonces, simplemente seguir un poquito donde tendríamos la pestaña o si tenemos un poquito, pues hacer ese seguimiento. La máscara de pestañas, claro, yo se la tengo que aplicar, pero ella lo haría muchísimo más rápido. O sea, claro, esto, la barra de labios ya está aplicada directamente. O sea, realmente sería dar uniformidad, un poco de polvos y la barra de labios y la rayita, por ejemplo. Sería algo básico. Claro, mucho más rápido. Cuando uno se lo aplica, cuando ya sabe dónde, cómo, bueno, y la línea de ceja lo mismo. Yo he explicado cómo, pero... cogen práctica, ¿eh? Lo que vemos en los talleres es que al final ellas se reconocen a sí mismas, pero sí que es cierto que hay que aprender otro tipo de maquillaje al que estábamos acostumbradas. Entonces, claro, más correctivo, es la diferencia. Entonces, se adaptan en los talleres, es lo que vemos, que se tienen que adaptar a ese tipo de maquillaje. Muy bien, pues si no hay más preguntas, muchas gracias a los tres. Muchas gracias a ti, Victoria, has sido la protagonista de esta sesión. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Decías? Sí. Es que me deslumbra la luz. En esos casos que la farmacia nos viene un paciente que acaban de diagnosticar, ¿dónde nosotros como farmacéuticos le podríamos dirigir para que fueran cesados? Que les dijeras a todos los farmacéuticos que están aquí sentados, primero, mandarle a la asociación, o sea, que 3 consejos rápidos para un paciente con cáncer. Que la acaban de diagnosticar. No. Tú te quedas hasta el final con todas.
Bueno, primeramente hablarle de lo que es la asociación de pacientes, decir que llamen y que pueden contactar y que vamos a orientar y que estamos especializados en personas que están padeciendo más o menos lo mismo que ellos, porque al final lo que quiere un paciente es sentirse o encontrarse a un igual. Es verdad que de entrada no se lo suministramos, pero tenemos las herramientas como ese primer contacto un poco para asesorarlo, porque da igual muchas veces lo que puedas decir o puedes tener una eminencia o el mejor farmacéutico del mundo, pero quieren como un soporte y nosotros de una u otra forma reforzamos un poco también ese contacto con la farmacia, pero desde la igualdad que muchas veces ese paciente lo necesita. Y luego pues hemos dado folletos y dípticos, pero ahí está nuestra página web y remitirlos allí. Yo creo que es fundamental y todo el trabajo que hacemos desde la parte de nutrición, cuidados de oncología, dermatología, sexualidad, nutrición y el soporte al final integral que lo hacemos, ¿vale? Segunda opinión médica y demás.